¿Cómo han estado? Eso me alegra mucho el corazón, ¿saben? Hoy hicimos una obra muy bonita de salir a predicar el Evangelio y es de bendición. Entonces, pero colóquense en sus pies. Vamos a decir esta palabra, creyéndola, declarándola, diciéndole usted al Señor: Señor, gracias porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Entonces levante su mano derecha y diga: declaro la gracia y el favor y las más ricas y abundantes bendiciones de Dios sobre mi vida, sobre mi familia. Dios me sorprende, las puertas se abren, cosas buenas me suceden, buenas noticias llegan, y me apropio de la palabra del Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en nuestra casa y en nuestra congregación. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo y tome su asiento, por favor. Y sonríale al que tiene al lado. Dígale: muy buen día, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Qué bueno estar los hermanos juntos en armonía. Los niños pueden pasar con la profe Victoria a su escuelita dominical. Démosle un fuerte aplauso a los niños porque ellos se están preparando con la palabra del Señor. Amén. Bueno, mientras ellos van pasando, usted se va acomodando. ¿Ya? Eso. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿A qué huelen tus pies? ¿Cómo se llama? ¿A qué huelen tus pies? En Isaías 52:7 dice, vamos a leerlos todos juntos. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son. Me gusta más la versión de la Nueva Traducción Viviente, la voy a leer como la tengo acá. Qué hermosos son sobre los montes, ¿sí? Los pies del mensajero que trae buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? ¿De paz y de qué? Salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Amén. Los pies en el cuerpo humano son dos instrumentos sin los cuales nuestra vida se haría bastante complicada, ¿cierto? Hay personas que cuando no tienen sus pies se vuelven muy buenos con sus manos, y cuando no tienen sus manos y sus brazos se vuelven muy buenos ¿con qué? Con la boca o con los pies, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los pies? ¿Qué creen ustedes? Porque son los que nos llevan a todo lugar. ¿Por qué qué? Son los que nos llevan a todo lugar que queremos ir. A su vez son dos instrumentos o partes del cuerpo a los que muy pocas personas les dedican tiempos para cuidarlos. Si les pregunto, a ver, ¿cuántos hicieron el pedicure? ¿Pueden levantar ahí la manito? No me la levanten, solo ustedes saben. Que tengan sus pies arregladitos. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo esa pedicure? Que se cortó las uñas, que se hizo un masajito con crema y azúcar. ¿O cuándo fue la última vez que colocó los pies en agua caliente? Muchos no recordarán ni la fecha, ¿no? Pero si les pregunto, ¿cuántos tienen juanetes? De los dedos gordos. ¿O cuántos tienen los pies cuarteados o una uña encarnada? Quizás un hongo. Le aseguro que tengo más de 10 respuestas. ¿Sí? Amén.
Entonces, por lo general, todo pie enfermo, ¿qué pasa? ¿Huele bien o huele mal? ¿Cómo huele? Huele mal, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si nuestros pies se hallan enfermos y cansados? Piensen ahí. Sencillamente no van a ninguna parte. Entonces, la iglesia, espiritualmente hablando, nuestro espíritu también debe tener pies sanos en nuestro espíritu, ¿sí? Que sean bien olientes. Nuestro espíritu siempre debe saber dónde va, siempre debe estar dispuesto y no cansado para ir por ese camino que es Cristo Jesús. Entonces, si hablamos de los pies espirituales y si hablamos de esa parte del espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo es el que nos mueve a caminar, ¿cierto? ¿Y a dónde se va a ver reflejado? Físicamente. ¿Usted no ha visto que hay personas que dicen, me siento cansado, no quiero nada, no me puedo parar? ¿Sí les ha pasado eso o no? Porque sus pies espirituales están, ¿qué? Estancados. Y el camino que el Señor quiere que caminemos es el camino de Jesús, ese camino donde Él murió en la cruz, ¿cierto? ¿Y a dónde está Jesús? Está sentado a la diestra ¿de qué? De Dios Padre. Y que es el único que nos conduce ¿a quién? Al Padre, predicando y extendiendo el reino de los cielos sobre toda la tierra. A través de este sermón del día de hoy, vamos a ver a qué deben oler tus pies para poder ir por el camino correcto. Amén. Entonces vamos a ver los primeros, el primer punto. Tus pies deben oler a posesión. ¿Cómo es? ¿Tus pies qué? Deben oler a posesión. Vamos a Josué 1:3. Josué 1:3. Dice, ¿ya están todos conmigo? Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. En esa palabra israelitas coloca tu nombre. Donde quiera que pongan los pies, Patricia, estarás pisando la tierra que les he dado. Si ponemos en israelitas, Peniel Shur, ¿cómo sería ahí? Donde quiera que pongan los pies los de Peniel Shur, estarán pisando la tierra que les he dado. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es una promesa para nosotros, como personas individuales, pero también como iglesia. Y si vamos al siguiente versículo, dice, desde el desierto del Negué al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos, Dios nos da, ¿qué? La posesión. Y dice que todo lo que toque la planta de mis pies. Yo cuando muchas veces voy a comprar algo o me enamoro de algo y no tengo el dinero, yo voy, la Biblia dice que todo lo que ponga la planta de mis pies. Y voy y declaro y creo que es para mí. Y me poseo eso. Y ya después me lo entrega. Amén. Para que nuestros pies puedan oler a posesión es necesario tener fe. ¿Cómo está tu fe? Dios prometió a Moisés, pero se lo entregó ¿a quién? A Josué.
En Josué 10, capítulo 10, versículo 22 y 24. Vamos a mirar acá esa cita. Josué, capítulo 22, ¿ya lo tienen todos? Ay, permítame que esto me movió esto acá. Capítulo 10, versículo 22 y 24. Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la abertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de las ciudades de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmú, de Laquis y de Globo. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganles el pie sobre el cuello a estos reyes, y ellos hicieron lo que se les dijo. Amén. Josué capítulo 10, versículo 22 al 24. A diario enfrentamos ¿qué? Dificultades. ¿Cuántos han tenido dificultades en este tiempo? Levánteme ahí su mano, que usted diga: yo estoy pasando por una serie de dificultades. ¿Cierto? Esos son gigantes. ¿Y los gigantes son qué? Problemas por malas decisiones, por actitudes, por comportamientos, por acciones que debemos derribar para poder poseer las promesas y las bendiciones que Dios nos ha preparado. Entonces, ¿qué hace y qué es lo que sucede? Se levanta eso. ¿Qué le pasó a Josué? Josué fue a poseer una tierra, pero habían 5 reyes que se levantaron. Y bueno, y después les estaré enseñando qué significa el nombre de cada uno y de qué ciudad venía. Ahorita quiero enfocarme más en esta parte de la posesión. Estas pueden ser conflictos, por ejemplo, conflictos con el esposo o con la esposa, con los hijos, con la familia que está alejada de Dios, es decir, que no conocen de Jesús, es decir, personas inconversas. ¿Cuáles son los convertidos, los conversos? Los que ya están buscando del Señor. Entonces a uno tiende a levantársele, ¿cierto? Problemas. Y cuando una persona no está convertida, pues simplemente está en el pecado. Y los que están convertidos se han ¿qué? Apartado, se han apartado del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántos les da angustia que les llegan los servicios y no lo han podido pagar? La renta, el mercado, los que tienen niños para pagar los colegios, y etcétera. Viene como un problema financiero y usted se angustia. Pero la Biblia dice que con que tengamos techo y simplemente pan, debíamos de estar ¿qué? Felices, gozosos, contentos. Pero el ser humano y la tierra y todo hace que uno sienta eso. Y ahí las personas tienden a perder la fe, dudan, tienen incredulidad. Entonces van y empeñan las cosas. ¿Y qué es lo que en vez de ser bendecido empieza a hacer qué? Les llega maldición porque le trae ruina, miseria, mendicidad, pobreza, porque no le cree al Señor. Entonces él se desespera por tener dinero y quiere vender hasta sus posesiones. Pero si usted tiene techo, dice la Biblia, y tiene pan, alégrese con eso. Porque si usted tiene fe, Dios le trae y le abre puertas para que usted pueda pagar el resto de las cosas. Amén. Dios no quiere que usted se deshaga de las bendiciones, que usted se deshaga de lo que usted tiene. Dios quiere que usted tenga. ¿Quién es el que le quiere robar, matar y destruir para que usted esté amargado, triste, agobiado, resentido con la vida? El diablo. ¿Y Dios qué quiere? La bendición. Amén. Pero ¿cuál fue la promesa del Señor para nosotros? Que nuestros hijos no mendigarán ¿qué? Pan. Ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra nuestra.
Usted debe creer las promesas que Dios nos ha entregado. Amén. Pero ¿qué le pasa a la gente? Muchos se desilusionan porque no ven las respuestas de inmediato. Muchos creen que Dios es como el Alka-Seltzer. ¿Cómo es el Alka-Seltzer? Usted tiene el vaso con agua y lo echa ahí, ¿qué pasa? Inmediato. Y todo inmediato. Chocolate inmediato, todo inmediato. Entonces la gente quiere que su respuesta le llegue en ¿cómo? Inmediatamente. Y así no es. Con Dios no es así. Hay que tener fe. Y la fe viene ¿por qué? Por oír la palabra de Dios. Tú debes de oír la palabra de Dios, no dejar de congregarse, no dejar de orar, leer la palabra de Dios. Amén. En la iglesia estamos llamados a poseer buenos trabajos, nosotros como hijos de Dios, para poder sustentar nuestras familias. Estamos llamados a que toda nuestra familia posea ¿qué? La salvación, que es lo más importante. El ser humano está preocupadísimo, ¿por qué? Por lo material, por esa parte física, pero la gente no entiende que lo más importante es poseer la salvación, que si esa persona llegase a fallecer, se vaya para el cielo, no para el infierno. Amén. Solo necesitamos ¿qué? Creerlo. Diga, debo de creer. Y si no llega en el tiempo que tú crees que debes de recibir las cosas, Él no te va a entregar algo donde tu corazón no está preparado. Es algo que ustedes deben de tener claro. Dios no le va a entregar algo a usted si usted no está preparado, si su corazón no está preparado. Para eso Josué, ¿qué le tocó a Josué? Josué estuvo al lado de Moisés ¿un año? No, él estuvo años al lado de Moisés, aprendió y preparó el corazón para poder ir a poseer la tierra. Amén. Luego de derrotar Josué a esos 5 reyes, llamó a todos los varones, dice, y a los principales guerreros, y les dio una orden. ¿Cuál orden le dio? Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y dice la palabra de Dios que fueron heridos y muertos. Iglesia, hoy quiero decirle lo siguiente. Dios hoy te llama a ponerle el pie a todo gigante que te está atacando, a todo problema, porque ya está derrotado. Amén. El Salmo 29:11 dice: el Señor le da fuerza a su pueblo, el Señor los bendice con paz. Amén. ¿Con qué? ¿Y para qué son sus pies? Para poseer. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio ahí que usted está ahí sentadito. Usted va a decir: hoy poseo todo lo que el Señor me ha entregado. Y creo que es posible, porque Dios me da la fuerza, porque Dios me bendice, porque con Él yo tengo paz. Amén. Segundo, tus pies deben oler avanzada. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Tus pies deben oler avanzada. Vamos a leerlo. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Vamos al 22. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Siguiente versículo. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos ¿de quién? De Dios, quien siempre juzga con justicia. Versículo 24. Él mismo cargó nuestros pecados, ¿sobre qué? Sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos ¿qué? Sanados.
Para que nuestros pies puedan oler avanzada, necesitamos dejar de quejarnos. Muchos cristianos no crecen productivamente en la obra de Dios y se estancan sus ministerios porque a toda hora y en todo momento se viven ¿qué? Quejando. Se quejan de los que sirven en la obra, de los que se encuentran sentados, de los que entran, de los que salen. Inclusive se quejan de nosotros como pastores. Y cada vez que tienen algo que hablar, lo único que logran es estancar su desarrollo ministerial. La queja estanca, porque todo aquel que se vive quejando pierde la capacidad de autoevaluarse, de aceptar y ver sus propios errores. Y sencillamente, el que no se evalúa, no crece. Jesús dijo en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. Entonces, para que tú puedas avanzar, para que tú puedas caminar espiritualmente, para que tú puedas crecer, debes dejar de ¿qué? De quejarte. Por eso dice que tus pies deben de oler ¿a qué? A avanzar, a crecer, a seguir adelante. Amén. Tercero, tus pies deben oler a equilibrio. Salmo 66, Salmo 66, versículo 8 al 12. Según el diccionario, equilibrio es el estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. En palabras prácticas, el equilibrio es la capacidad de sostenernos sin caer. Amén. Para que nuestros pies huelan a equilibrio, es necesario tener un total fundamento en la palabra de Dios. Amén. Si tú obras conforme a la palabra de Dios, tus caminos serán siempre rectos y justos. Vamos a leer el Salmo. Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. Siguiente. Nuestra vida está en sus manos. ¿Dónde están nuestras vidas? En sus manos. Él cuida que nuestros pies ¿qué? No tropiecen. Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Siguiente. Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Amén. Entonces aquí está hablando de esa parte del equilibrio. Tus caminos serán siempre rectos y ¿qué? Justos, teniendo en cuenta lo que dijo el salmista. El Señor fue quien nos permitió que resbalemos. Porque si nosotros no tenemos una experiencia, pues no vamos a crecer. Dios nos da equilibrio. Cuando uno se va mucho a un extremo, pierde el equilibrio. ¿Y qué sucede? ¿Cómo va a caminar? Lunanco, ¿cierto? Así. Pero cuando tenemos equilibrio, Dios nos da ¿qué? Seguridad. Y la única forma de tú tener seguridad de las promesas de Dios es conociéndolas. Amén. En el pueblo de Dios se debe ejercer el equilibrio en todos los sentidos. Desde el predicar, encontrando siempre igualdad, tanto en la presencia del Espíritu Santo, al igual que con la palabra de Dios. Solo así puedes tener equilibrio. Se debe tener equilibrio en el trato con los siervos de la iglesia, con las personas de la iglesia, con las personas de la congregación. Hoy yo creo que los que salieron conmigo a predicar el evangelio se daban cuenta cómo se hace ese proceso, esa avanzada, cómo se hace eso de tener un equilibrio en Dios, mostrándole a las personas el Jesús que nos ama verdaderamente,
sin importar lo material, sino mirando el alma. Amén. Se debe tener equilibrio en recibir y dar. No podemos solo recibir y dejar de trabajar en la obra, porque el vaso se rebosa y se derrama lo que hay por dentro, echándose a perder. Por eso ustedes están aprendiendo, ustedes por los discipulados se capacitan, por medio del culto de la palabra de Dios, de la prédica, usted se llena, pero usted tiene que dar, no solo recibir. Amén. Por otra parte, tampoco solo se puede dar y nunca recibir, porque se seca la persona y da cosa de hombres y no del espíritu. Si tú meditas en la palabra de Dios en todo tiempo, tus caminos serán ¿qué? ¿Cómo eran tus caminos? ¿Torcidos o rectos? Serán rectos. Y al llegar esa fuerza contraria, la fuerza del Espíritu Santo te dará siempre ¿qué? El valor para mantener el equilibrio. ¿Quién es el que te da el equilibrio a ti? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Por medio de qué? De mi dedicación y mi obediencia. Por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración. Porque no se moverán nuestras emociones, sino que al contrario, ¿qué pasa? Cuénteme qué pasa. ¿Qué pasaría? A ver, alguien que me diga y prediquemos juntos. ¿Qué pasaría? Tendríamos una vida como llena, repitan todos conmigo, ¿llena de qué? Llena, repitan conmigo, llena del Espíritu. Cuando tenemos equilibrio, cuando entendemos a lo que estamos en esta tierra, cuál es el propósito de estar en esta tierra, tenemos equilibrio. Amén. Cuarto, tus pies deben oler a autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 3. Vamos a leerlo. Tus pies deben oler ¿a qué? Autoridad. Ezequiel capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El siguiente. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Increíble. En el versículo 2 dice, el Espíritu entró en mí mientras que hablaba y me puso de pie. ¿Cómo se puso? De pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. ¿De quién están hablando ahí? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo colocó? ¿De qué? De pie. Estamos hablando de la parte de los pies, que son muy importantes. Y para poder yo llenarme de autoridad, tengo que entender que muchas veces uno como que le cuesta. ¿A cuánto les cuesta seguir a Jesús? A todos. Porque no es fácil. ¿Es fácil buscar de Dios? ¿Es fácil orar? ¿1 hora, 2 horas? ¿Es fácil que usted pueda leer 15 capítulos de la Biblia, 20 capítulos? A veces se le dificulta si no tiene la disciplina, ¿cierto? Quiero que vamos al versículo 4. Damos el versículo 4 de Ezequiel. Son un pueblo que, miren las condiciones del pueblo, terco y duro de qué? De corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Sigamos. Versículo 5. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que ha tenido un profeta entre ellos. El siguiente versículo, el 6. Hijo de hombre, no tengas miedo, ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas,
zarzas y escorpiones venenosas. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Siguiente versículo. Debes darles ¿qué? ¿Qué dice? Mis mensajes. ¿Te escuchen o qué? ¿O no? Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente ¿qué? Rebeldes. Continuemos con el siguiente versículo, por favor. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Versículo 9. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo. Y si a usted le parece interesante lo que hemos leído, usted en su casa continúa leyéndolo hasta el final. Pero aquí lo que está hablando es ¿qué significa el nombre de Ezequiel? Significa Dios fortalece. Este hombre era de familia sacerdotal y estaba preparado desde niño para servir en el templo. Tenía más o menos sus 25 años, Babilonia lo llevó cautivo. Estando en la cautividad, cuando el hombre le había quitado la oportunidad de ejercer la autoridad, increíble, cuando se sentía prisionero, derrotado, Dios le hace su llamado profético y específicamente le dice, ponte sobre tus pies. Y a veces, ¿qué le pasa a uno? Uno dice, yo no creo que yo sea digno, no, yo no creo que yo pueda. Pero yo quiero decirte que en este libro de Ezequiel, y mire esa cita, y hoy nomás lo veíamos predicando la palabra. Algunos decían, no, pero nosotros ¿qué hacíamos? Cumplíamos diciéndolo. Pero otros sí lo recibían y viene y nos dice, no seas rebelde, colócate sobre tus pies. Tienes que creer que yo te he entregado autoridad, que tú tienes la autoridad para predicar y hablar de mí. Tú debes contar el testimonio de vida que ha pasado contigo y lo que yo he hecho por ti. Amén. Y el Espíritu fue quien lo afirmó sobre sus pies para poder oír la voz que le hablaba. Entonces, ¿quién es el que va a afirmar tu vida? ¿Quién es el que afirma tus pies para que tú no te apartes del Señor? El Espíritu Santo. Amén. Para poder oír la voz que le hablaba, para que nuestros pies huelan ¿a qué? Autoridad. Para que tú puedas tener autoridad, tú tienes que entender que es necesario poseer ¿qué? La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero no de cualquier manera, sino de una forma viviente y sonante para que Dios se glorifique a diario a través de nosotros. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18 dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Expulsarán qué? En mi nombre. ¿Y hablarán qué? Nuevos idiomas. Versículo 18. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando tú tienes esos pies de autoridad, cuando tú estás lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando tú pasas a otro nivel, cuando tú entiendes la gloria de Dios, cuando tú haces real la palabra en tu vida, Dios te entrega algo llamado autoridad. Tiene que oír todo lo que quiera venir en contra tuyo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ezequiel llevaba 25 años preparándose para servir en el templo. Y nosotros llevamos tiempo preparándonos. Él estaba rodeado de una familia sacerdotal con buenos ejemplos, que buscaba a Dios todo el tiempo. Pero eso no es suficiente. Para poder ejercer autoridad, nuestros pies deben de estar afirmados por el Espíritu Santo. Él nos afirmará. ¿Cuántos creen eso? Tienes que tener fe
y en su nombre toda enfermedad se detendrá. La hechicería, la brujería, la santería, toda magia que venga contra ti será anulada. El pecado huirá, saldrá huyendo de nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren tener esos pies de autoridad? ¿Cuántos quieren tener y creer cada día más al Señor? Amén. Quinto, tus pies deben oler a prosperidad. ¿A qué deben de oler? A prosperidad. Tercera de Juan 1:4. Tercera de Juan 1:4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Desde el versículo 1 hasta el 4. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte, ¿en qué? En espíritu. Versículo 3. Hace poco regresarán algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. ¿Cómo tenemos que vivir? De acuerdo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Amén. Versículo 4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Para que tus pies vuelan a prosperidad es necesario que tengas tiempo de oración, leer y escudriñar la palabra, la expresión. Para que sean prosperados en todas las cosas significa tener un buen viaje, ser guiado por un buen camino. La gente tiene la idea que la prosperidad es algo material, pero no es lo correcto. Uno podrá tener cierto dinero en algún momento de su vida. Usted puede estar tapado en dinero, pero el dinero se gasta y simplemente fue dinero. Mas si la bendición se vuelve constante y productiva, el conservar este dinero, disfrutándolo y a su vez multiplicándolo, esto es prosperidad. Continuo y constante, como es un camino. Si existe comunión con el Padre, Él revela en el secreto y enseña cómo producir y cómo multiplicar y ser un hombre o una mujer siempre próspero, siempre prosperada. Amén. Usted puede tener poquito, pero si usted tiene esa comunión con Dios, Dios les da la herramienta y le va a mostrar cómo va a ser prosperado. Todo lo que hacía, por ejemplo, ¿quién? José. José era prosperado, su caminar era en victoria. Pero ¿por qué tuvo que pasar José? ¿Por qué? Por una cantidad de cosas, simplemente porque Jehová estaba con él. Dios bendijo a José porque simplemente estaba ¿con quién? Con él. Pero él tuvo que pasar ¿por qué? Por cantidad de problemas, por cantidad de desilusiones, por cantidad de dolor. Pero él nunca renegó. Él tuvo autoridad. Él se apartó del pecado. Y Dios lo colocó en un lugar ¿de qué? De honra y lo prosperó. En Josué 1, 8, 9, que lo estuvimos estudiando con algunas personas en el discipulado que están conmigo, sacábamos un buen estudio. Dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. O acá, leámoslo como está acá. Estudia constantemente. ¿Cómo dice? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche. No le dice de vez en cuando usted pueda, cuando usted quiera. Es que no tengo tiempo, es que me tocó trabajar, es que me tocó estudiar. No, eso no le dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Medita en él ¿de qué? De día y de noche. Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces, ¿qué? ¿Qué dice? Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9. Mi mandato es, sé que fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios
está contigo donde quiera que vayas. O sea que usted no debe de temer, sino que usted debe levantarse, ¿cierto? Y de creer lo que dice la palabra de Dios para usted. Amén. Pero ¿cómo hacer para que nuestros pies no tomen mal olor? Aquí viene, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que no tomen nuestros pies mal olor? Debes aprender a reconocer cuándo debes de descalzarte. Debes de aprender a reconocer cuándo debes de descalzarte. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Siguiente versículo, esto es increíble. Se dijo a sí mismo, ¿por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Siguiente versículo, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate, ¿qué? Las sandalias, porque estás pisando tierra, ¿qué? Santa. ¿Y qué más dice? El versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés se había, miremos lo de Moisés, Moisés se había apartado de Egipto, pasó de ser del hijo del faraón, el futuro faraón, ¿cierto?, a ser un sencillo pastor de ¿qué? De ovejas, según la lectura. Espiritualmente este hombre dejó una posesión de ¿qué? De orgullo, y tomó una posición de humildad. O sea que ¿qué debemos de empezar a hacer? Dejar ¿qué? El orgullo y empezar a ser ¿qué? Humildes. Decirle al Señor, Señor, yo te necesito. ¿Qué está enseñando esta sociedad en la actualidad, en el humanismo? Usted todo lo puede, usted es un Dios. Y ya no quieren creer en Dios, el que es todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Por esto Dios no le habló al futuro faraón. ¿Le habló a quién? Al pastor. No le habló cuando él estaba en Egipto. Por este motivo Moisés pudo reconocer que en la zarza estaba Dios mismo hablando. O sea que cuando hay orgullo, ¿podemos reconocer cuando Dios nos habla? No. Debemos de ser ¿qué? Humildes. Y cuando yo soy humilde, puedo aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué pudo hacer Moisés? Por esto pudo seguir sus instrucciones y descalzarse para poder estar en su presencia. Póngase por un instante en el lugar de Moisés. Eso se llama alteridad, colocarme en el lugar del otro. Luego de que huye, llega donde una familia madianita. Estos eran de una ¿qué? Raza árabe. Se casa con una hija de un sacerdote madianita, y él venía de practicar costumbres egipcias. Podríamos decir que Moisés quizás no tenía una identidad de creencias con respecto al Dios verdadero. Por eso las personas que no conocen del Evangelio, no conocen la palabra de Dios, no conocen de Jesús, difícilmente pueden entender lo que Dios quiere decirles. Y por eso muchas de las personas no entienden. Y hay personas que van a la iglesia, pero como no practican la palabra, sino que simplemente van a la iglesia, no entienden Dios qué quiere y no saben cuál es su llamado. De repente se le aparece este Dios verdadero hablándole muy seguramente, como se nos apareció a ti y a mí cuando por primera vez nos compartieron el Evangelio de Cristo. ¿Usted se acuerda la persona que le predicó a usted de Jesús?
¿Cómo fue? ¿En qué momento le predicaron del Señor? Y fue por su humildad que pudo discernir y escuchar quién era el Dios verdadero y quién era el que le hablaba. Nosotros como cristianos debemos de estar siempre dispuestos a discernir. ¿Qué es discernir? Ver más allá de lo que se está viendo. Dios nos quiere hablar porque muchas veces Él lo intenta a través del pastor, a través de una prédica, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de un hermano, de los propios hijos, de la esposa, del esposo, pero no somos capaces de quitarnos las sandalias para poder recibir lo que Él nos tiene por decir. A veces Dios tiene una persona al lado y uno dice, ay, usted tan cansón, ay no, usted no quiere escuchar, no quiere ser humilde, se pone orgulloso. Y la persona le está diciendo, pero mira que es que y usted tiene que discernir si es bueno, si viene de parte de Dios. Debes de aprender a ser humilde y manso de corazón. Cuando eres orgulloso, prepotente, crees que todo lo puedes. ¿Y qué pasa? Dios te tumba del caballo, como a Pablo, cuando era Saulo. Amén. Debes aprender cuándo lavarlos. Éxodo 30, del 19 al 21. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor, de lo contrario morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y sus descendientes. Tendrán que obedecerla de generación en generación. Esta era costumbre de los sacerdotes. Cuando iban a buscar la presencia de Dios en el tabernáculo, lavarse las manos y los pies. Y si se entraba a la presencia de Dios sin haberse lavado, ¿cuál era la consecuencia? La muerte. Esto va muy concatenado con Juan capítulo 13. Vamos a San Juan capítulo 13, porque nosotros estamos bajo la gracia, ¿cierto? La ley hace que nosotros cumplamos lo de la gracia. Y en Juan viene y dice esto, Juan 13, versículo del 5 al 8. Y echó agua en una palangana. O sea, para nosotros un balde. Luego comenzó a lavarle los pies. ¿A quién? A los discípulos, y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y me gusta el versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. El versículo 8 nos revela el significado espiritual de este pasaje. Pero detengámonos a analizar dos palabras específicas, donde dice que si no nos dejamos lavar los pies, no le pertenecemos al Señor. Y ese lavado de pies es permitir que Él nos limpie de todo. Ahora yo les digo el significado de los pies más adelantico. Pero este versículo, Pedro decía que se oponía, y si seguimos mirando el otro versículo, vamos. Entonces,
¿Qué dijo? Cambió, ¿no? Lávame también las manos y la cabeza. Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Cuando Pedro entendió, cuando él le dijo, no me vas a pertenecer a mí, no vas a poder seguirme, no vas a tener la fuerza, inmediatamente él cambió de actitud y dijo, lávame por favor, límpiame. ¿Cuánto le van a decir al Señor esta mañana que lo lave, que lo limpie? Amén. El que esté lavado no necesita sino lavarse los pies. La palabra lavarse significa bañar y lavado significa lavamiento de regeneración. Amén. Ese lavarse y ese lavado significa lavamiento de regeneración. Vamos a Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas. Aquí aprendemos que no es por obras que nosotros habíamos hecho, sino por su ¿qué? Misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. La santidad debe ser buscada a diario, no solo los domingos que vienen ustedes acá, sino en todo tiempo, para que nuestra vida sea ¿qué? Regenerada y en todo tiempo lista para entrar al lugar santísimo que es la presencia de Dios. Amén. Y lo otro es que debes de transformar tus pies en siervas. Debes transformarlos en pies de siervas. Segunda de Samuel 22:34. Vamos a leer. Segunda de Samuel 22:34. Me hace andar tan seguro como un ciervo, para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Para entender eso, conozcamos un poco sobre las siervas. Es la hembra del ciervo. Sus características son: no poseen cuernos, nunca está a la defensiva y esperan siempre que el ciervo las defienda y las proteja. Es tímida, siempre cautelosa y ante la mayor expectativa de peligro, ésta sale a correr. No le da cabida al enemigo para ser presa fácil. Es cariñosa y maternal. Nunca deja a sus hijos a la deriva. Los resguarda y los protege. Y la comparación básica es porque sus pies son especialmente diseñados por Dios para no resbalar en la roca. Esa es una característica de una sierva. Y pisar siempre con firmeza. Así como los pies de las siervas han sido diseñados tus pies y mis pies. Con tal firmeza para que nunca caigamos, para que siempre estemos equilibrados, para que siempre estemos en pie y todos nuestros caminos sean prosperados, para que ante el más mínimo riesgo del ataque del enemigo huyamos del pecado sin temor de resbalar, porque Él es quien nos ha afirmado. Amén. Y como conclusión, les quiero decir, los pies simbolizan el entendimiento humano. Con esta final, ¿saben qué significan los pies? Simbolizan el entendimiento humano, que reconocen las ventajas presentes en la rendición y son sinónimo de la llegada, de la conducta de una persona, sea buena o mala. Entonces, unos pies bien olientes te llevarán donde quiera. Si los pies de tu espíritu están sanos, irás siempre por camino de victoria, llevando la palabra de Dios a todos los pueblos y naciones, ocupándote del reino de Dios y su justicia.
mientras Dios se ocupa de tus cosas. Dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Eso es donde lo encontramos, Salmo 119, versículo 105. Amén. Y tú que me estás viendo por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido que esta palabra te ha enseñado algo para tu vida y tú dices: yo lo necesito, tú has tocado mi corazón, quiero recibir a Jesucristo como suficiente Salvador personal, porque solo Él puede ayudarte, sanarte, levantarte, y Él solamente te ama. Los seres humanos son seres cambiantes, un día te aman, un día te odian, un día quieren estar, otro día no quieren estar, pero el único que te ama sin condición siempre es Jesús. Todos los que están aquí conmigo vamos a orar por las personas que nos están viendo. Amado Señor, repite conmigo: Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, toma mis problemas, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Busca un lugar donde te hable la palabra de Dios. Si tú vives aquí en Cali, te invito a Peniel Sur. Ven acá, te esperamos. Mira por las redes la dirección y llega cada domingo a las 9 de la mañana. Si necesitas consejería, tienes alguna pregunta, llama por nuestro número, que ahí te atenderemos. Y si no estás aquí en la ciudad de Cali o en Colombia, sino en otro país, te invito a que sigas nuestras redes, veas las prédicas, las palabras de Dios, todo lo que subimos por medio de ella, y busca un lugar donde hable la palabra de Dios, que tú aprendas, crezcas, porque no es una religión, sino que es llegar a conocer al Maestro que te da salvación y vida eterna. Dios te bendiga. Y los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies, por favor. Van a decir conmigo: Señor, hoy te presento mi vida. Recuerda lo que simboliza los pies. Los pies simbolizan entendimiento humano. Que tú reconoces las ventajas y te rindes a Él. Son sinónimo de llegada, de conducta, de todas las cosas que tú haces. Y debes de llenarte del Espíritu de Dios para que estés sano. ¿Cuántos de ustedes tienen tristeza, agonía, amargura? Porque esa parte del entendimiento ha fallado. ¿Cuántos quieren tener esos pies con autoridad, con prosperidad, con entendimiento, con avanzada, con cada uno con equilibrio de los puntos que toqué? Levanta ahí tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Hoy entiendo que debo de buscarte, ser sencillo, no ser orgulloso, prepotente, sino que al contrario, creer cada día en ti y saber que solo tú me ayudas, que solo tú puedes levantarme, restaurarme, sanarme, limpiarme, quitar todo aquello que quiere dañar mi vida. Hoy presento mi corazón ante ti y hoy quiero decirte: Jesús y Espíritu Santo, lávame, Señor, haz un lavamiento de regeneración con tu palabra. Lava mi vida, Señor, mi entendimiento para conocerte cada día más. Glorifícate, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, toca a cada uno de los que estamos aquí. Llénanos conforme lo que necesitamos. A nuestra familia, danos autoridad para predicar. Damos equilibrio, Señor, para seguirte. Dame, Señor, esa avanzada para entender que no debo de tener miedo, porque tú eres el Dios en el que yo creo. Eres el Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Eres el que me cambia, sana. Ningún hechicero, agorero, santero podrá tocarme, porque tú estás conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle al Señor lo siguiente:
quedo ahí. Santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Él derramó su sangre por ti y por mí, por amor. Dile, santo eres, santo eres. Mira acá que está la letra, para que todos podamos decir, cantárselo al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Díselo al Señor. Señor, quiero que me escuchen algo. Cuando tú presentas tu corazón al Señor, eres sencillo y entiendes y reconoces que Él nos ha amado sin condición, que murió en la cruz a precio de sangre, pero que está sentado a la diestra de Dios Padre, podrás entender cuánto te ama, pero que puedes vencer todo lo que el diablo ha querido venir a robar, a matar y a destruir tu vida. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.